Buenas tardes, Ana. Qué gusto tenerte hoy aquí en la Plaza Ico de Cartagena. ¿Qué sientes al estar aquí en un bello sitio que tiene, pues eso, mucha historia, como esta ciudad? Pues es una sensación bastante convulsiva, muy explosiva, un poco extraña también a veces, porque hacer una entrevista así en la calle, a lo loco y sin frenos, ¿no? Es un poco... da miedo, pero también da impresión. Claro que sí, hay que tener una pizca de locura, Ana. Hombre, la locura, como se dice, ¿no? La locura para que todo el que la quiera disfrutar. ¿Qué te iba a decir? Antes de entrar en temario, artísticamente, ¿cómo te apodas? Artísticamente, mi seudónimo es Tantarea. ¿Tantarea? ¿De qué viene? Eso viene, es una historia muy larga, viene por unas raíces mías que antaño, que yo tenía ese apellido. Hace muchísimos años yo tuve ese apellido. Tantarea. Sí, y entonces a mí cuando cambié a esta familia tuve este apellido, y ese apellido a mí se me quedó en sangre, y dije, pues esto tengo que yo sacarle algo de tinta, algo de mí, ¿no? Algo de mi época más infantil. Entonces, pues a día de hoy mi seudónimo es Tantarea por ese pasado que tuve. Qué bueno. Es decir, ¿te llamo Tantarea? Correcto. Tantarea. ¿Dónde naciste? Nací en Madrid, en abril del 94. No en Madrid centro, en una zona que se llama Tres Cantos, y allí me finqué hasta los 12 años. Y yo puedo definir que tuve una infancia bastante bonita. ¿Sí? ¿En Madrid? En Madrid sí. Sí que siempre he tenido la sensación que me he llevado mejor con la gente más mayor o más pequeña de mi edad, pero eso no quita que no sea bello, que la infancia no sea bella. Por mucho que te lleven mejor, a lo mejor con los de sexto de primaria, con los de tu clase de infantil, pero cada uno tiene las relaciones sociales y la infancia como puede vivirla o como le viene. Qué bueno, a mí también me ha pasado eso, de siempre juntarme con mayores o menores que yo. Sí, yo siempre, hasta el día de hoy, mi pareja tiene 6 años más que yo, mis mejores amigas tienen 5 o 6 años más que yo, o más. Entonces yo eso lo llevo muy... Siempre he tenido la sensación de que no he cuajado, que he nacido 40 años tarde, 40 años pronto. Qué bueno eso. Es decir, luego, ¿cuándo dejaste Madrid? Madrid lo dejé por los 12 años aproximadamente, ya que mis padres no tenían familia allí en Tres Cantos, entonces mis padres son mayores, y el hecho ese de, bueno, pues somos mayores, no tenemos nadie aquí, que si nos pasa algo, que mi hija tenga una protección, ¿no? Y yo soy hija única, entonces pues me vine para Cartagena, ya que mi familia es toda de aquí. Y decir, ¿aquí entonces empezaste tus estudios? ¿O? Allí hice hasta lo que sería la ESO, y en primero de la ESO, a mediados de noviembre, me vine para aquí. Y aquí estuve viviendo en Los Alcázares, que teníamos una casita ahí de hacía tiempo, cuando falleció mi abuela, que era de la Puebla. Bueno, pues cogimos una casita en Los Alcázares para estar cerca de la familia. Entonces, pues ya nos fuimos a la Puebla, a Los Alcázares, perdón, y ya de ahí nos fuimos al Polígono de Santana, que es donde actualmente residen mis padres. Buena zona esa. Sí, muy buena zona y muy semejante a donde yo vivía, a Tres Cantos. ¿Ah, sí? Mucha zona arbolada, mucha zona peatonal, muchas zonas sin coches. Entonces, eso te da una tranquilidad. Tú tienes un crío pequeño y lo llevas a una zona en la que hay muchos coches, hay muchas motos y te da inseguridad. Oye, si pasa el crío o la cría corriendo por la carretera y le pasa algo. Entonces, Tres Cantos también por el hecho de que no hubiera un choque muy gordo en el cambio. Y luego entonces, ahora mismo lo que estudiaste y qué cursaste aquí en Cartagena. Aquí en Cartagena cursé la ESO y empecé el bachillerato científico-tecnológico de investigación en San Isidoro. Hice todo lo que no hizo mis amigas, todas mis amigas, toda mi clase casi se fue al bohío. Dije, no, yo quiero este bachillerato, es más difícil. Mira que el bachillerato ya es complicado, pero parece que yo me lo compliqué un poco más la vida. ¿Te gusta el reto? Me gustan los retos, sí, bastante. Pero ¿qué pasa? Yo enfermé y entonces no pude acabar el bachillerato. A raíz de enfermar dije, mira, pues voy a estudiar algo que me sea más factible, ¿no? No tan complicado, que no todas las salidas tienen que ser la carrera. No una carrera siempre es la mejor salida, depende de la persona. Entonces estuve observando varias posibilidades, grado medio, de química, de farmacéutica, lo que fuera. Y con ese planning me acabé fincando en Barcelona, a la edad de 19 años. ¿Te fuiste para allá? Me fui para Barcelona yo solita, a la aventura, a vivir la vida loca. ¿Y qué tal allí? Sí, la vida loca. Pues muy bien. Locamente, allí, ¿no? Sí, allí cursé mis estudios de planta química
de grado medio, la parte teórica, que gracias a eso ahora estoy trabajando. Y después de cursar eso, tuve ahí una vida, vamos, a lo loco y sin frenos. Tú imagínate, de 19 a 22 años, vivir en la ciudad condal, que no te controla nadie, que lo único que tienes que hacer es la comida y la casa y ya te olvidas. Entonces, claro, yo tenía mis amistades, que yo tengo que reconocer que mis mejores amistades a día de hoy están ahí, las más fieles, las más que yo sé que, tía, me pasa esto, puedo contar con ellos. Es decir, allí hubo en ti una etapa en la que maduraste bastante en Barcelona. Maduré muchísimo, yo era una persona muy dependiente, sobre todo del sexo masculino. Yo no me había fijado en los chicos hasta los 16 años, pero sí era dependiente, no del sexo masculino como sexual, sino el género masculino, porque yo siempre me llevo mejor con los chicos. Sí, sí. Entonces, no en el plano sexual, sino en el plano emocional, de relaciones social, me he llevado mucho mejor con los chicos y dependía un poco de esa aprobación de ellos, mis amigos. Y en Barcelona dije, la dependencia se va por la puerta. Y cogí la dependencia, le pegué una patada y aprendí a vivir conmigo misma. Qué bueno. Me pasé 10 meses en Barcelona sin salir de mi casa casi, excepto para lo típico, comprar. ¿Sin salir? Sí, con relaciones sociales, me digo. Yo salía a hacer deportes, pero me refiero sin salir de discotecas, sin salir al cine, porque yo no conocía a nadie. Aparte de no conocer a nadie y tenía posibilidades de conocer a gente en el instituto, yo quería crecer como persona. Yo lo que quería era eso, la evolución esa de quitarme el depender y el aprender a estar solo. Que eso es muy importante, a mi parecer. ¿Lo aprendiste? Lo aprendí. ¿Y qué aprendiste de la soledad? La soledad es muy traicionera. La soledad es una situación muy melancólica, sobre todo melancólica para mí. Yo echaba mucho de menos a mi gente, mi federación de natación, por ejemplo, echaba mucho de menos a mi familia. Y en esos momentos que te da esa bajón de emocional de decir, joder, estoy sola, dices, pero es una cosa que yo he decidido, ¿no? Que ¿por qué me tengo que sentir mal si yo he decidido hacer este cambio para evolucionar, para crecer como persona? ¿Por qué tengo que estar angustiada? Y entonces cuando yo cambié el chip de decir, mira, voy a dejar de ser María Angustias y voy a llamar a Ana María como me llamo. Entonces, claro, cuando ya me planté y dije, de aquí tengo que sacar un aprendizaje, de todo se saca un aprendizaje, de lo bueno y de lo malo. Por eso el yin y el yang tiene una parte buena, todo lo malo tiene una parte buena y todo lo bueno tiene una parte mala. Entonces la parte buena que yo descubrí de este cambio es el evolucionar, el aprender a estar con uno mismo, con tus pensamientos, con tus comederos de cabeza, con tus inquietudes, que no todo el mundo puede decir, me quedo 3 días en casa y me quedo tranquilo. Yo me quedo en casa 3 días y digo, aleluya. Aleluya, no tengo al gato, no tengo a mis padres. Lo necesitas. A veces se necesita. A veces cuando ya aprendes, ya has evolucionado en ese tramo de estar solo contigo mismo, necesitas esos espacios de darte a ti. Porque darte a ti no es solo irte a la tienda y comprarte una camisa, no, una camiseta. Darte a ti es estar en paz contigo. Y yo a día de hoy puedo decir que estoy en paz conmigo, que he cumplido muchas metas, otras se han quedado en el camino, pero otras muchas más importantes se han ido cumpliendo. Y eso me lo ha dado la paz conmigo. Es decir, que estás satisfecha. Sí, y un orgullosa. esfuerzo. Y del esfuerzo, correcto. Entonces, ¿tú crees que todas las personas necesitamos nuestro espacio de soledad? Sí, una que muchas cosa, veces asusta, ¿no? Claro que asusta, pero una cosa es la soledad impuesta, es decir, estoy solo porque me ha dejado todo el mundo, porque no me he portado bien o porque no he tenido la oportunidad de crear ese lazo con alguien. Pero esa soledad impuesta es la difícil, es la mala. La soledad de la que cuesta salir, de la que cuesta aprender. La soledad que tú decides tener es la que te dice y la que te da ese avance para aprender. Porque yo, cuando me fui a Barcelona, tuve la opción de quedarme aquí y no estudiar durante un curso, nada. Porque no me quedé con plaza en el instituto para estudiar grado superior, por eso me fui a Barcelona. Entonces, como no me quedé con plaza, digo, ¿qué opciones tengo? Ahí es cuando te da el miedo, cuando ves la opción de irte sola. Ahí, antes de dar el paso, te da el miedo, la inseguridad, porque salir de la zona de confort es más difícil de lo que la gente cree. Y de la rutina esa del confort. ¿Qué puedes hablarnos de esa fase, de salir de la zona de confort? Porque la verdad que admirable, ¿no? La gente que hace. Ese cambio, ¿no? Exactamente. La gente Yo que hace la ese zona cambio. de confort la veía mucho como mi zona, mi casa, mi seguridad. No era mi ambiente, no era mi pueblo, no, era mi casa. Yo he hecho 2 cambios muy grandes en mi vida con zona de confort. Una cuando me vine de Tres Cantos,
y otra cuando me fui a Barcelona, y la tercera se podría decir cuando me vine. Porque esto parece contradictorio, pero cuando me fui tenía un miedo de decir, ostras, que no es bueno, lo hago y no pienso y no sopeso las cosas, no. El miedo está ahí de decir, hostia, esto es un cambio gordo, ¿eh? No es irme al pueblo de al lado que pasa cualquier cosa, llama a mamá y está mamá. Esto es con 19 años te vas y te buscas la vida. Te vas a Barcelona en mi caso y te buscas la vida. Te dice, porque allí fuiste a la aventura. Allí fui a la aventura. Yo tenía una amiga que es de aquí de Cartagena, pero que ha vivido allí muchos años. Me aconsejó algunas zonas por las que poder vivir. Me fui a la aventura. Yo no conocía a la gente con la que iba a vivir, no sabía dónde estaba el instituto, hasta tal punto que hay dos institutos que se llaman igual. Uno es uno de educación primaria y otro es el mío. Me fui al de educación primaria para echar matrícula. Y me dicen, no, esto no es aquí. Y tuve que dar la vuelta y volverme para la playa porque el mío estaba en la playa. O sea, esos cambios, ese salir de la zona de confort es lo que te da tablas en la vida. Sí. Te enseña a sacarte las castañas del fuego. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos esté oyendo, que nos esté viendo, qué le podrías decir a esa gente que tiene esa duda o ese miedo, que quiere romper la barrera pero tiene miedo? Las barreras son fronteras que nos ponemos mentalmente sobre todo. Nuestras barreras físicas aquí, en el hábitat, en la ciudad en la que estamos, en España, no tenemos esas barreras a nivel físico, de decir hay una trinchera, la trinchera va a hacer que no pueda avanzar, ¿no? La trinchera es tu mente. Entonces, tranquilizar la mente, saber qué decirte en ese momento de, venga, voy a pausarme a decir, sé que voy a hacer un cambio y da miedo, pero voy a aprender de este cambio, voy a intentar evolucionar ante el cambio. ¿Tuviste también miedos e inseguridades de decir, quiero volverme? Sí, muchas veces. Quiero ir con mi familia. Muchas veces me subí al tren y una vez que me bajé del tren y a poco no llego a Barcelona. Porque empezó a pitar las puertas y tuve que salir corriendo otra vez para adentro al tren. Buah. O sea, muchas veces el miedo te hace querer volver a tu zona de confort. Pero cuando ya llevas, lo que decía, los 10 meses estos de aprendizaje, yo cuando ya pasé esos 10 meses de más miedo, esto es como el que deja de fumar. Al principio tiene un mono que no puede, por la abstinencia, que no puede con él. Entonces cuando ya entiendes que lo que estás haciendo es para mejorar, para no tener, en este caso, en mi caso, esa dependencia, poder tener tus estudios, tu formación, dices, voy a pausarme. Yo cuando quiera tomar una decisión tendré que pausarme, tomar 10 segundos, contar 10 segundos y decir, la decisión que voy a tomar es la correcta, volverme a mi zona de confort va a ser lo adecuado o seguir intentando crear más amplitud de miras. Qué bueno, me ha gustado oírte, Ana, eres filósofa. Hombre, la poesía va de la mano a la filosofía. Ahora hablaremos de eso. Hay aquí una frase que me pasaste que me encanta y dice así: la vida no es perfecta, pero que cada uno creamos la magia que queremos en ella. Que eso es la fuerza que nos da ganas de seguir. Sí, la magia es muy importante para mí. La magia no es te hago un truco y te saco de la chistera un conejo, por ejemplo. No, eso no es magia, eso es ilusionismo. La magia para mí es, por ejemplo, cuando tu abuela te sonríe y ya no está y tú te acuerdas de esa sonrisa que a ti te sale es magia para ti. Esa sensación, porque ¿cómo puede ser que tantos años, yo tenía 6 años cuando mi abuela falleció, cómo puede ser que a día de hoy yo la recuerde con esa sonrisa? Entonces eso es la magia de la vida, el recordar, no estancarse en el pasado y vivir en el pasado, recordar con alegría, porque yo, por ejemplo, yo me arrepentí hace muchos años de una cosa que hice y dije, no me vuelvo a arrepentir. Una cosa que pasó en Barcelona, por lo típico, que estás con los amigos, que a lo mejor te vas de desmadre y vuelves 2 días después a casa. Entonces yo me arrepentí de esa actitud mía, porque luego tenía que estudiar, ¿y quién me va a estudiar después? Entonces yo me arrepentí de esa actitud y yo dije, la magia está en no arrepentirse, en no decir, ostras, esto no lo tenía que haberlo hecho. No, la magia está en tomar la decisión correcta para el momento en el que estamos, porque yo a día de hoy no tomaría la decisión de irme 3 días de fiesta. Yo a día de hoy tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi pareja, tengo mi gato, mis estudios, mi trabajo. Entonces yo a día de hoy tengo que ser consciente que con 29 años no puedo tomar esa decisión. Puedo tomar decisiones que me creen magia, como por ejemplo recordar con ilusión ese hecho de lo que hice en el pasado y recordarlo con esa chispa de la vida. Eso es muy importante, recordarlo con la chispa que te dio la alegría de ese momento. Entonces, ¿arrepentirse no es bueno? Arrepentirse te enseña, es algo que te enseña, pero depende de lo que te arrepientas. Pero no es lo mismo mejor arrepentirse que lamentarse, ¿no? Claro,
Yo puedo lamentarme de una actitud que he tenido o de una cosa que he hecho. Lamentarse es normal. Pero lamentarse no soluciona nada. Claro que no soluciona nada. Claro, claro. Por eso es peor lamentarse que arrepentirse. Claro, claro. Porque si yo me arrepiento hago una evolución, hago un Exacto, cambio. exacto. Si solo me lamento es como el que se cura, se lame las heridas. Entendido. Entonces, si yo me lamento de lo que hice, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo cambio esa actitud o esa acción si yo solo me estoy lamentando y quejándome y diciendo, uy, no tenía que haberlo hecho, no tenía que haberlo hecho, y lo vuelvo a hacer? ¿Por qué vuelvo a caer en la misma piedra? Porque no me he arrepentido, porque me he lamentado. A día de hoy ni me lamento ni me arrepiento. Tengo la suficiente tranquilidad y la suficiente calma para decir, venga, voy a pensar si este paso que voy a dar me va a llevar a buen puerto o me va a llevar a pasos para atrás o me va a llevar a un mal puerto. Es bueno recordarlos también. Claro que es bueno recordarlo. Que yo no me arrepienta no quiere decir que no lo sopese ni me recuerde. Que yo no me arrepienta quiere decir que yo tomé la decisión de tomar decisiones correctas a mi parecer. Entiendo. Entonces yo no me arrepiento de X cosas porque las tomé con tranquilidad. Eso es muy importante. Las decisiones no se toman ni en frío ni en caliente, ¿no? Lo que se dice, ni en el subidón ni en el bajón tienes que tomar decisiones. Porque a lo mejor en el subidón te dices, voy a plantearme hacer la carrera. Y en el bajón dices, uff, la carrera, ¿cómo? Entonces las decisiones se tienen que tomar cuando tienes un estado anímico, social, familiar, relajado. Luego de la social y el familiar también afecta. De la etapa de relacionarte con nuevas amistades, ¿qué te llevas de esa etapa? Pues yo tuve muchos problemas para relacionarme en Barcelona porque tenía mucho miedo. El miedo paraliza, como ya hemos dicho. El miedo te bloquea, te inutiliza mentalmente muchas veces. Porque tú tienes la sensación de... el miedo te dice que no lo hagas, que no llames a esa puerta, que no abras ese sobre, no hagas. El miedo te dice que no. Pero, ¿qué te dice tu cabeza? ¿Qué te dice en ese momento el hecho de decir, llevo 10 meses en Barcelona, tengo que abrir un poco mi círculo? Vale, da miedo, es otro cambio, es otra salir de tu zona de confort. Pero para eso está la cabeza, ¿no? Amueblada, ¿no? Tiene que estar amueblada para poder hacer ese... No, yo te voy a superar. Tú no me vas a paralizar como miedo que eres para mí. El miedo, tienes que enfrentarte a él cuando estás preparado. Porque tú no te puedes enfrentar a un miedo. Por ejemplo, yo tengo aracnofobia y yo a día de hoy sí puedo matar una araña, pero no me pidan más, por ejemplo. Pero hay miedos y miedos. Una cosa son los miedos de fobias, pues como las arañas, los bichos, que son externos, que son miedos que se han generado porque está en tu mecanismo de defensa biológico. Y otra cosa es el miedo que tú te impones, el miedo que se crea en tu mente. El miedo que se crea en tu mente es más poderoso que el miedo que está afuera. El miedo que se crea en tu mente lo que hace es decirte, no hagas esto, no hagas lo otro. Y aparte te da porqués. El miedo te dice por qué no tienes que hacerlo. ¿Cómo te dice el porqué? Es que si haces esto no vas a obtener esto. No hagas esto porque X. Entonces si el miedo te está dando un porqué, tú te quedas tranquilo y le culpas al miedo de no haber hecho esa acción. Culpar al miedo de algo que tú no haces como decisión propia es erróneo. Porque estás culpándote a ti mismo indirectamente, porque el miedo es tuyo. Ese tipo de miedos no los creamos nosotros. Son fronteras que nos hemos creado mentalmente los miedos. Hay miedos, por ejemplo, yo tenía mucho miedo a salir por la noche en Barcelona. ¿Cómo lo hice? Pues empecé a salir, cuando ya conocía gente, empecé a salir con la gente. Y luego me iba sola por Barcelona. Y no me daba miedo. Yo sabía que si pasaba cualquier cosa tenía un teléfono al que acudir. Eso te lo da el aprendizaje del tiempo. Porque con 19 años te llegas a la ciudad condal, que yo vivía en Barcelona Centro, y dices, Dios mío, ¿dónde me he plantado yo? Y te entra el miedo, el canguele, el decir, wow, yo me vuelvo. Ese miedo, si lo superas, aprendes a ser más fuerte en la vida. Aprendes a contrarrestar tu situación mental con tu situación social o física. Y ese contrarrestar es muy importante, porque la mente nos juega malas pasadas. Nos juega muy malas pasadas a nivel, pues por ejemplo, la gente que tiene dismorfofobia o la gente que tiene anorexia, bulimia. Esa es su mente con la que luchan. Igual que la gente que tenemos ansiedad o depresión a veces, luchamos contra nosotros mismos. Por eso es tan importante tener la cabeza amueblada y poder salir de la zona de confort, porque eso te da tablas y le da barreras a la ansiedad o a la depresión para que no tenga auge ni tenga poder en tus decisiones. Porque ansiedad y depresión has tenido también. Sí,
Y a día de hoy todavía se me una vez ese ataque de ¿Y qué ansiedad. puedes decirnos de esas? ¿Experiencias? Sí, Llámalo así. pues se lo podría llamar así, o Pues cualidades, no, cualidades no. No, son experiencias que te enseñan. Para mí son experiencias. Vale que es una enfermedad, sí que es una enfermedad, pero es una experiencia. La vida te ha puesto en ese lugar y tú has tenido ansiedad. ¿Para qué te ha puesto muchas veces en ese lugar? Para que después de 5 años, 10 años te vas a volver a encontrar en esa situación. Y eso me ha pasado a mí. Yo he tenido ansiedad ante la comida, ante el desprecio, ante la sociedad. He tenido esa ansiedad social de decir, ostras, no me van a aceptar, ese miedo. A mí la ansiedad me vino por el miedo. Entonces decir, ¿y si yo lucho contra esto? Cuando me venga dentro de 10 años el mismo ataque, ¿lo superaré? ¿O me caeré de nuevo en la misma piedra? Porque la vida da 1000 vueltas y puedes caer otra vez en ese mismo sitio. Y a mí la vida me ha enseñado que el hecho de decir, no, párate, sí, estoy teniendo un ataque de ansiedad, es normal. La sociedad tiene ataques de ansiedad, como tiene ataques de pánico los cantantes, como tiene ataques de altura los trapecistas, como todo el mundo. Una cosa no quita que sea una enfermedad y que tenga que irse a tratarse. Eso se tiene que tratar. Claro, tú tienes que ir a tu médico, a tu especialista para que te diga, no, tienes que seguir a ayudarte. No te va a dar la solución, no te va a dar la pastilla para solucionártelo, pero sí te va a dar los mecanismos de alerta que te van a decir, uy, estoy a punto de tener un ataque de ansiedad, ¿qué estoy haciendo o qué está pasando? Para que tú pienses, porque pensar te ayuda a relajarte, esa situación. Pero yo cuando he tenido algún ataque de ansiedad, que años después se ha visto que he vuelto a esa situación, he dicho, hey, vida, en esta no caigo. Y ya ha pasado. En otras sí he caído, sí, no puedes tampoco recordar al 100% lo... Y más que la ansiedad y la depresión te quitan memoria. Entonces tú no puedes caer, no puedes decir en esta no he caído, no, porque no te acuerdas. Te quitan memoria. Sí. Curioso. Hay un estudio que dice que la ansiedad y la depresión, el hecho ese de estado mental tan angustiado, la mente se quema mucho y pierde memoria. Hay cosas de las que mi madre se acuerda, por ejemplo yo no me acuerdo. Sobre todo en la infancia, de la edad joven. Entonces, yo creo que no debería de ser un tabú hablar de estos temas. No, me encanta que lo hayas sacado. Es que no es un tabú, el decir tengo depresión o tengo ansiedad es normal en la sociedad en la que estamos ahora. Estamos tan acostumbrados a que todo salga así, que el ordenador me dé la respuesta ya, que el móvil me coja el teléfono ya, que me lo haga todo ya, que no nos damos cuenta que el ya es prematuro, es perder el futuro y el presente. ¿Cómo lo perdemos? Porque si yo lo quiero ya lo he obtenido, he perdido ese presente y he perdido el futuro de haberlo conseguido con un camino. Porque de las metas hay que disfrutar el camino también. Es decir, intentas vivir el presente. Hay que vivir el presente, sopesando lo que pasó en el pasado y aprendiendo para no fallar en el futuro. Es decir, todo eso ha sido un trabajo que sigues trabajando mentalmente, reflexionando, Sí. un trabajo de introspección, ¿no? Claro, es un trabajo de introspección muy grande, porque yo con 19 años no te podría haber dado esta entrevista igual que ahora, que tengo 29. Porque con 19 años tenía tantos miedos, tantas barreras mentales, que no hubiera podido sentarme aquí, por ejemplo. Tanta ansiedad en aquel momento yo tenía por haberme ido a Barcelona, que yo no hubiera estado aquí como estoy ahora medio tranquila, yo hubiera estado inquieta, revoltosa, como una sanguijuela moviéndome. Y si hubiera estado, ¿no? Porque a lo mejor no hubiera sido capaz. Por eso la edad también te da ese aprendizaje. Hay una cosa que me enseñó mi abuela, los años son experiencias, hay que disfrutarlos. A mí cuando la gente viene con 40 años y dice, ay, si tuviera 29, digo, ay, si yo llego a los 40, bien, como tú has llegado. Mi abuela murió con 80 y pico años, 80 y algo años, y era una mujer que sabía de la vida lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Y era una mujer que te enseñaba. Lo que ella sabía te lo enseñaba, te lo transmitía. Y eso que te transmite la gente que ha vivido es más importante que las lecciones que tú tienes en un libro. Porque la vida es lo que te va a hacer evolucionar. ¿Cuánto hay que aprender, no?, de la gente mayor? Sí, y cuánto hay que respetarla, que a día de hoy se ha perdido mucho. Respeto ese a las personas mayores, a la figura superior, a un policía, a un militar, a un juez. Eso se ha perdido. Yo veo por la calle que atacan por ejemplo, en las noticias que se ve, han robado a esta persona mayor. Tú te quedas como, ¿pero a qué punto hemos llegado, por ejemplo, en este caso, de tener que robar a una persona mayor? ¿A qué punto ha llegado la sociedad para no respetarnos entre nosotros? Ya no a las personas mayores, sino entre nosotros. Porque luego ves a los chavales que se pegan entre ellos. Entonces hemos llegado a un punto que la sociedad se ha vuelto que no respetan, pero ni lo tuyo, ni lo mío, ni lo de todos, porque luego
En mi barrio quemaron hace unos meses un contenedor, porque sí, pero les dio la gana. Entonces, el mobiliario también hay que respetarlo y todas esas cosas son las que te dan aprendizaje, porque tú puedes saber mucho de la vida, mucho de estudios, yo estudio física y química, tú puedes saber mucho, tener muchos conocimientos teóricos, pero si socialmente no eres buena persona, todo lo que sepas en teoría no te va a valer. No te va a valer para poder crear un círculo correcto. Esto es como cuando tú estás mal y quieres crear vínculos. Si yo estoy mal conmigo misma, ¿qué vínculo voy a crear con otra persona? Un vínculo tóxico. Lo mismo. Si yo no sé socialmente involucrarme, agregarme a esta sociedad, ¿cómo voy a vivir de forma tóxica? ¿Qué puedes decirnos de la sociedad actual? La sociedad actual. Una sociedad demasiado diversificada, a niveles ya un poco, pienso yo, no peligrosos, pero sí de alerta. Porque el hecho de que, para mí me impacta, el hecho de que gente de 18 años diga, si se levantara Franco, levantara la cabeza Franco, a mí me impacta, porque eso que lo digan mis padres, que lo han vivido, lo entendería. Y podría decirse que sí, que tienes razón, que ahí te puedo dar toda la razón porque cada uno en aquella época vivió como lo pudo vivir. Pero que lo diga yo, o gente de 18 años que no lo ha vivido y solo ha oído a los padres esa expresión y no entiende el porqué de eso, da mucho que decir de una sociedad. Y el hecho de que ahora se salga a la calle y a las 9 de la noche no pueda salir porque te da miedo, como mujer que soy, que dé miedo salir a la calle y salir con una minifalda porque me apetece salir y no puedo salir porque me da miedo, eso también dice mucho de la sociedad en la que estamos. El miedo ese que se ha puesto de forma social, pero ya no solo el miedo, sino el mal aprendizaje de los niños. Porque si desde pequeños les inculcamos a nuestros hijos, las mujeres y los hombres somos iguales ante la sociedad. No puedes atacar a una mujer solo por el hecho de ser mujer. O no puedes atacar a un hombre por el hecho de ser un hombre. Porque a mí me da igual que yo te ataque a ti que tú a mí. Somos dos personas, somos iguales. Sí que no somos iguales ante el trabajo, porque yo no puedo levantar 100 kilos cada 20 minutos todos los días, como a lo mejor en la obra se puede hacer. Yo tengo que tener un trabajo físicamente más sensible, pero tú puedes tener un trabajo físicamente más fuerte. Por la condición, ¿no? Física. Por la condición física, pero la condición mental es distinta también, porque a lo mejor vosotros sois más de ir a lo bruto, entre comillas, y nosotras somos más en lo fino. Por eso antaño las enfermeras eran chicas, los médicos eran chicos, pero porque socialmente, porque fisiológicamente no somos iguales. El médico a lo mejor tenía que levantar al paciente y tenía más facilidad que la enfermera. Por eso yo creo que la sociedad ha llegado a un punto, por ejemplo, no por meterme en política, pero hasta el extremo de decir somos iguales ante todo, no somos iguales ante todo, perdona. ¿Tú puedes levantar 100 kilos cada 20 minutos todos los días? No, yo no puedo hacerlo. Tú sí, pero yo no. Entonces yo tengo que saber mis barreras físicas cuáles son, porque yo no puedo cargar con ese peso de decir, ostras, no puedo hacerlo, pero también quiero igualdad. Entonces eso es contradictorio, porque si quieres igualdad quieres poder levantar esos 100 kilos. Esa igualdad no es la correcta para mí. Igual que el feminismo que hay ahora no es para mí el correcto. El feminismo de ahora, de levantarme la camiseta, ponerme aquí las tetas al aire y decir, reivindicar, esa no es la lucha que yo quiero. Eso no me representa a mí. A mí me representa cuando yo tenía 7 o 8 años y la guerra de Irak, vivía en Madrid, y se hacían manifestaciones por un tubo y no teníamos por qué salir sin camiseta, con las tetas pintadas, no. Salíamos con nuestra ropa y nos manifestábamos. Había calles y calles inundadas de manifestantes y a día de hoy te dicen de manifestarte y salimos los 4 de siempre. Entonces esa es la lucha que yo desearía para la sociedad. La evolución ha ido a peor en muchas cosas. En otras cosas, a nivel ciencia, a nivel tecnología, a nivel salud, han ido a mejor. Pero a nivel sociedad hemos perdido mucho. Y sobre todo las mujeres de ahora hemos perdido lo que nuestras madres lucharon muchas cosas. ¿Tú qué dirías a las mujeres? Es decir, que luchen por su pensamiento, sí, por pensar solas, sobre todo. Porque, por ejemplo, el caso más visto es el de los musulmanes. Los musulmanes, las mujeres no piensan solas, pero no piensan solas porque desde pequeñas se las ha inculcado que tienen que pensar para el marido, por el marido y con el marido. No. O con el hijo, porque allí en Arabia Saudí no pueden salir sin el marido, cosas así. Entonces, tenemos que dar gracias a la sociedad en la que estamos, que podemos pensar por nosotras mismas y que podemos tomar decisiones. Mi madre, aquí, por ejemplo, y eso es de hace España, poco, ¿no? En España sí me refiero, hace poco mi madre me contaba que ella para sacarse su primera cuenta bancaria mi padre tuvo que firmar cuando Franco. Entonces, ¿qué libertad tenía mi madre en ese momento? Ninguna.
Pero la libertad que hemos ganado gracias a las luchas de esas mujeres y esos hombres, porque hay hombres que lucharon por las mujeres, esas mujeres y esos hombres que lucharon porque tuviéramos esa igualdad a nivel social, fue muy importante y a día de hoy lo estamos perdiendo muchas cosas de esas, en mi opinión. Igual que lo de las 13 rosas. Esa es una historia que me emociona mucho porque es una historia muy bonita. Y decir que estamos perdiendo lo que esas mujeres quisieron ganar, en parte a mí me destruye como mujer, ¿no? Sí. Y luego también que se quiere a lo mejor cambiar la historia, ¿no? Se quiere modificar. Claro. Muy politizado, más politizado todo, ¿no? Sí, se ha politizado muchas cosas. Hasta el punto de que Sí, hasta el fútbol está politizado. A nivel altas esferas, el fútbol no, perdón, la televisión quería decir. No, pero el fútbol también. El fútbol también, pero no tanto, no se ve Bueno, tanto. la televisión, La un medio televisión muy está politizado, vendida. total. La Totalmente. televisión, tú si eres de derecha vas a ver la Totalmente. COPE, por ejemplo, y si eres de izquierda a lo mejor ves la Sexta. Sí. Entonces, a mí mi madre me enseñó, y eso se lo tengo que agradecer toda la vida, a tener puntos de miras distintos. Yo tendré mi ideología, como tú tienes la tuya, pero eso no quita que yo no pueda leerme el periódico del País, del Ideal, el Economista y sacar entre todos una idea. ¿Por qué a día de hoy no se hace eso? ¿Por qué a día de hoy no se investiga en la educación de los niños, en que ellos saquen su propia conclusión? Se les enseña que A es A porque es A. No, A, tú piensas por qué es A. El porqué de las cosas. Han perdido muchísimo el carácter de investigar, de aprender, de querer aprender. Yo tenía un profesor que se llamaba Jacinto que me enseñó la poesía, que gracias a él empecé a tener con 5 años o 6 esa inquietud por la poesía. Yo empecé a escribir mucho después, pero gracias a él tuve esa inquietud por la poesía, porque él me enseñó lo que era la poesía, y con la poesía se podía expresar. Ahí fue cuando te empezaste a introducir en el mundo de la literatura, de la Sí. escritura, de la poesía. Con 6 o 7 años gracias a este profesor. Ahí, y gracias a que hubo a esa edad, me regalaron un libro de astronomía para críos y yo empecé a investigar un poquito y descubrí una teoría que es la de Big Crunch, que es una de las muertes del universo. Y entonces creé mi propia hipótesis a nivel relacionando el Big Crunch con las personas. Y la redacción pues no era de una niña de 6 años, ¿cómo va a ser? Y yo me dije, yo esto, el día de mañana quiero poderlo redactar de forma más correcta, más políticamente correcta, que todo el mundo pueda entenderlo, no verlo como un documento de una niña de 6 años. Y ahí, y escuchando a Alex Ubago, y me dije, la poesía va a ser mi forma de expresarme. Alex Ubago, Sí. ¿qué te tocó? Para Alex Ubago, para mí, fue un maestro a nivel emocional, porque yo siempre he sido de emociones un poco nefasta para la hora de expresarme. Entonces él me enseñó que con la poesía, con la música, te puede vibrar el corazón, te puede vibrar. Es decir, empezaste entonces a escribir poesía, pero porque ella te buscó, tú la buscaste. Ella me buscó. Sí, ¿no? Ella me buscó. Esto es algo, la poesía a mí me buscó en cuanto yo leí las 40 Idus de Marte, las huestes de Don Rodrigo. Yo leí las huestes de Don Rodrigo, es un poema muy largo, muy extenso. Me lo aprendí de memoria, a día de hoy no me pregunten ni un verso, no me acuerdo. Y yo con ese poema aprendí que la poesía te busca. Tú puedes buscarla y no encontrarla nunca, pero si tu corazón está destinado a esa poesía, la vas a encontrar y ella va a hacer por encontrarte. Con 6, con 10, con 20, con 15, con 30 años te va a buscar. ¿Cómo definirías tu poesía? Abstracta. Una poesía muy emocional, porque al final es como yo digo, yo emocionalmente no me sé expresar. Entonces es muy emocional. Mi poesía se envuelve en un ámbito, sí que hay poemas a lo mejor un poco menos emocionales, como el de Pompeya, pero hay otros muchos que son muy emocionales, muy te quise, te quiero, te querré. No con esas palabras, pero con esa A expresión. mí me gusta mucho, tiene mucha filosofía también detrás. Sí, porque esto es como la ciencia, ¿no? La ciencia es mucha filosofía. ¿Por qué no podemos meter esa filosofía científica en las letras? ¿Por qué tenemos que separarnos? ¿Por qué no puedo ser poeta y científica? Porque a ti también te gusta la ciencia. Sí, yo la ciencia desde aquel libro de astronomía me encanta. Yo me dije con 6 años que tenía que entender el porqué de las cosas. Y a día de hoy, cuando tengo tiempo, estoy cursando física. Es decir, el porqué de las cosas lo sacaste de la ciencia. Sí. ¿Esa es la filosofía de la ciencia? El porqué de las cosas, correcto. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la hierba es verde? ¿Por qué cuando cortan el césped huele bien? Sí. ¿Por qué cuando llueve el césped huele tan fuerte, tan bonito? Pues eso es
parte de filosofía, parte de ciencia y parte de poesía también, porque te puede dar un poema. El hecho de, por ejemplo, Pompeya, ese poema del que he hablado yo ahora. Pompeya es un hecho de antaño del incendio, el volcán de Pompeya. Y gracias a un acontecimiento científico, y en este caso meteorológico, saqué una poesía. ¿La tienes aquí? Sí, la tengo no sé dónde, porque me he traído unas cuantas. Mientras las buscas, Ana, ¿qué te iba a comentar? ¿Qué piensas cuando escribes? ¿Qué pienso cuando escribo? ¿Qué sientes? Tranquilidad. Me da paz, que el escribir me da paz. Me da esa falta de tranquilidad que yo tengo, o ese nervio que yo tengo generalmente me lo baja. Y me da sensación de ser yo. La poesía soy yo. Yo soy la poesía que yo escribo, no es... La poesía... ¿Sientes lo mismo también cuando estudias temas relacionados con la ciencia? Sí. Cuando yo estudio temas de la ciencia me representan. Y la poesía a mí me representa en el sentido literario, Apóyate aquí si quieres. No te preocupes si voy bien. ¿Eh? No te preocupes. La poesía a mí lo que me dice es, puedes, ¿no? Tienes el poder de crear y de enseñar a otros cómo pueden expresarse. Porque un te quiero no es la única expresión, una caricia no es la única expresión que te puedo hacer. Para mí vale más un poema que te pueda estructurar que una propia palabra, porque las palabras se las lleva el viento. Los actos, lo escrito, se queda reflejado, se queda plasmado. Entonces eso es lo que me va a enseñar que tú de verdad me quieres, que tú de verdad me aprecias. El hecho de estar hoy aquí me da muchas tablas para entender que tú y yo tenemos una buena relación de amistad de hace tiempo. Y el hecho de que estemos aquí hoy dice mucho de nosotros. Dice que hemos evolucionado, que hemos cambiado, que hemos hecho de nosotros en lo que queríamos a lo mejor. No al 100%, porque tú no puedes construirte al 100% con 29 años. Pero sí puedes construir una parte importante de ti. Gracias a esa poesía y a esa ciencia yo me he definido con eso. ¡Grande! Hombre, definirse es importantísimo. Qué gusto, ¿viste, Ana? Venga, vamos a por esa poesía. Bueno, pues esta es la de Pompeya, de la que he hablado hace poco. Y esta es la que escribí gracias a mi amigo Antonio, a mi amigo Gorri. Ole. Porque él escribió una frase que se llama Ciudades muertas. Y así empieza mi poema. Ciudades muertas, los paraísos del eterno olvido. Personas del olvido en el entorno del legado. Vidas atadas al infinito, aferradas al recuerdo del hoy. Muertes desgastadas por el tiempo, olvidadas en la mente. Momentos salvados a fuego, entornos eternos. Sabiduría desgastada en el universo. Momentos engañados, despistados en el tiempo. Niños eternos, años pasados. Jóvenes en conocimientos de juventud. Adultos con inesperada experiencia del olvido. Territorios salvados en la eternidad. Animales confinados en el ayer, en el hoy y en el mañana. Explosiones asaltadas, eternamente conocidas, recogidas en la pupila de nuestra memoria. Esta poesía, ¿con qué trasfondo la escribiste? Esta poesía habla mucho del olvido, ¿no? De por qué queremos olvidar algo, de por qué tenemos esa sensación de no querer recordar, cuando está grabado a fuego en nuestra mente o en nuestro corazón. Yo a lo mejor querría olvidarme de un hecho, pero no puedo, porque todos los hechos me han hecho aprender, me han hecho ser quien soy. Entonces, yo pues sí, puedo olvidarme de X, pero en algún momento ese X va a saltar en mi corazón a fuego y va a decir, oye, estoy aquí, que acuérdate que de mí aprendiste. Muy interesante eso que has dicho, ¿no? De querer olvidar, ¿no? Esforzarnos por querer olvidar. Y eso yo creo que es erróneo. Al final yo creo que es imposible. Claro, es imposible. Tú puedes olvidar algunas cositas banales, en plan, me rompí el brazo, ¿con qué daban? Pues no lo sé. Por ejemplo, cosas sencillas, ¿no? De la vida, como me comí un helado, no sé cuál, pequeños detalles. Pero olvidar lo importante, lo que te ha marcado, lo que te ha hecho evolucionar, a mi parecer es un error querer olvidarlo y es imposible hacerlo. Porque siempre la mente un gesto. Yo, por ejemplo, por decir algo, quiero olvidar por qué estoy escribiendo poesía. No puedo olvidarlo porque son mi sangre. Mi sangre va escrita en tinta, es de tinta. Entonces, claro, ¿cómo voy a olvidar algo que lo llevo en sangre? Es lo mismo, tú un aprendizaje no puedes decirle ¿por qué aprendí de ti y me quiero olvidar de ti? Pues no, yo de lo que aprendo no me quiero olvidar. Pero hay mucha gente que sí. Mucha gente está cometiendo un error queriendo olvidar el pasado. Del pasado ha podido ser muy doloroso, yo lo pasé muy mal hace muchos años, sí, como todo el mundo hemos tenido una vivencia mala alguna vez,
¿pero por qué quiero olvidarlo? No, yo tengo que aprender de ello. Y que el miedo no inunde mi mente. Yo quiero aprender de ese pasado. Tengo que aprender de eso. Y si lo olvido, ¿cómo puedo recordar ese aprendizaje? No se puede. Si ya lo has olvidado, ¿por qué vas a aprender de eso? Qué duro ahora que has dicho esto, ¿no? El Alzheimer. Qué duro que es, ¿eh? El Alzheimer es una sensación devastadora para la persona y para los que lo viven al lado. Porque yo pienso que al final lo que nos define son nuestros recuerdos. Mi abuela no estaba equivocada, decía, los recuerdos son las vivencias, que no son nuestras vivencias, es nuestra vida. Es lo que nos da para seguir adelante cuando nos sentimos inútiles. Porque hay muchísima gente de avanzada edad que se siente que es un estorbo para la sociedad, para la familia. Yo en Barcelona intenté, no pude por la edad, hacer un voluntariado con personas mayores, porque yo sentía que esa gente necesitaba que estuvieran al lado de ellos. Porque yo hice un voluntariado con la Cruz Roja de Playas Adaptadas y había mucha gente mayor que necesita que la escuchen. Y a mí cuando me viene la gente y me dice, joder, ya me ha hecho mi tío otra vez lo mismo, que sí le pasó, disfrútalo, apasionate, empápate de eso que te está diciendo tu tío, tu primo, tu abuelo. Porque el día que no esté lo vas a echar de menos. El día que no esté esa persona y quieras recordarlo y no puedas recordar lo que te enseñó, ahí lo vas a sufrir. Yo a día de hoy, mis padres sobre todo me cuentan muchas historias de cuando era joven y yo lo agradezco y yo lo oigo con pasión. Por mucho me lo haya dicho 4 o 5 veces y me lo vuelvo a repetir 4 o 5 veces, que me lo repita 1000 veces si hace falta, pero que a mí no se me olvide la sonrisa que él tiene cuando él postra en su rostro cuando habla de ese tema. Yo me acuerdo cuando me decía, cuando mi tío, que en paz descanse, me llevaba a los Alcázares, pues a él se le pone una sonrisa que a mí me inunda el corazón. Y eso hay que vivirlo, porque tú no sabes si el día de mañana vas a tener tu Alzheimer, tu abuelo, tu padre, tu tío, tu familia, un familiar o un amigo. Pero los amigos también hay que valorarlos, no solo a la familia. Y te iba a decir, ¿qué puedes hablarnos de la inspiración? La inspiración. ¿Tarea? La inspiración no es algo que yo diga voy a inspirarme, no. Es algo que de repente a las 3 de la mañana, en tu cama, sin poder dormir, mirando al techo, de repente te sale. Y no sabes por qué, no sabes qué pensamiento has tenido, pero te salen 4 versos, 5, 6, 7, empiezas a escribir. Y, ostras, me ha salido más de lo que esperaba, ¿no? Luego tienes que estructurarlo y dices, bueno, voy a dormir, mañana lo estructuro. O estando en el trabajo mismo, y dices, pero ¿por qué ahora si no he hecho nada? La inspiración es algo que no se busca, que se obtiene de la vida. Y la inspiración te la da las tablas que tú tengas en la vida. Porque si tú eres una persona que se ha quedado en su zona de confort y no ha evolucionado, ¿qué inspiración tienes de la vida? Tú puedes tener inspiración del pasado, pero no del presente en ese caso. Porque si yo me hubiera quedado aquí, en Cartagena, en mi caso, sin irme a Barcelona, no hubiera evolucionado, no hubiera sido independiente, no hubiera aprendido de la soledad. De esa soledad que yo me generé, que yo me creé, que yo me puse a mí misma. Me hubieras estancado aquí. Me hubiera estancado y a lo mejor no hubiera tenido la poesía que a día de hoy tengo, la belleza en la escritura. Porque para mí escribir es vivir. A mí, una persona, en mi caso, yo, que no escribe durante 5 meses, es destructivo. Una persona que necesita expresarse a nivel artístico, porque al final esto es un arte, te destruye si te pasas 5 meses que no puedes inspirarte, no te salen. Tú eres de las personas que dice que es necesario buscar ese método que nos, es decir, desahogue, ¿no? Internamente. Sí, es como un cantante de ópera. El cantante de ópera tiene que cantar todos los días, sí. al final para no perder la voz y porque le gusta. O un actor, un músico más bien. Un músico que toca el piano desde los 3 años, no puedes decirle a los 30 que deje de tocarlo porque es su vida. Entonces esto es lo mismo, la poesía, la escritura, también hago narrativa corta. En todo eso a mí me da una tranquilidad y una paz mental que no se puede expresar. Y yo no te la puedo dar ni te la puedo conceder si no te la escribo. Tú no puedes entender la paz mental que me da a mí. ¿Cómo te hago entender esa paz mental si no te la puedo expresar? Para mí eso es la poesía, expresión. Y la inspiración viene de esa expresión. Porque cuanto yo me exprese más viva, más aprenda de la vida, más inspiración voy a poder tener. Porque más flanco sea abierto de aprendizaje. ¿Qué le dirías a esa gente que está en esa búsqueda, Ana, y no la encuentra, es decir, ese medio para desahogarse? Que necesita pero no sabe cómo o no lo encuentra. El medio para desahogarse no es para todos el mismo. Es decir,
Tú puedes querer desahogarte, por ejemplo, con la poesía, hablando de esto, porque tienes una situación un poco convulsa en casa o traumática o que quieres expresarte o te apetece y no puedes. Pues hay miles de mecanismos, el deporte, la cocina, estudiar. Mira, hay un nadador muy famoso, Michael Phelps, que tenía muchos problemas en casa y él tenía TDAH, trastorno de déficit de hiperactividad. ¿Tú lo tienes? Yo sí. Yo también. Aquí no nos hemos juntado. Y este hombre tenía muchos problemas familiares en la casa, sus padres se estaban divorciando y a él no le gustaba el agua. Ahora que lo dices, que la gente que nos vea que tiene hiperactividad, TDAH, es una cualidad increíble si se trabaja. Si se sabe gestionar, No es negativo, es positivo. Que esa gente, porque esa sensación de decir que mira, parece que tengo una enfermedad o que tengo una circunstancia mala, es un potencial enorme si es se un potencial muy fuerte y es una etiqueta que socialmente nos han puesto negativa, pero es muy positiva. Para mí, que he aprendido a manejarlo, pues a lo mejor vale, a lo mejor no me duermo un día en toda la noche, pero ¿qué he aprendido de esa noche? Que he podido escribir, he podido estudiar, he hecho cosas. Otra cosa es que por el TDAH me quedara en mi casa sin dormir pero de brazos cruzados. No, eso no me vale. A mí lo que me vale es lo que has hecho en ese momento de por el TDAH no he podido dormir. Vale, pero ¿qué has hecho? A lo mejor has hecho deporte, a lo mejor has limpiado toda la casa, o a lo mejor te has puesto a estudiar o a ver un documental. Tienes que valorar los pequeños detalles que te da la vida, los pequeños gratitudes. El ir al súper y de poder comprar lo que quieres. Hay mucha gente que no puede. El salir a pasear y poder ir, decir, venga, voy a hacerme 5 kilómetros. Porque el día de mañana, cuando las rodillas te fallen y el corazón te pese, tu memoria será la que tire para adelante, tu cabeza. Entonces, por ejemplo, hablando un poco de esto, Michael Phelps empezó a nadar y no le gustaba el agua. Y mírale ahora, uno de los mejores nadadores del universo. Entonces, claro, que nunca sea solo una forma la expresión. Yo tengo varias formas de expresarme. Yo me expreso en poesía sobre todo, pero conmigo misma, con la música. Yo escuchando música me inspiro también bastante, pero a mí me da una... Amas a las fieras, ¿no? Se dice eso. Entonces yo, escuchar música para mí es vivir tranquila, y por eso tengo varios mecanismos de autoprotección también, porque el TDAH, si te viene la parte mala de estar muy hiperactivo, tienes que saber pausarte, tienes que saber cómo bajar esas revoluciones, y a lo mejor ese día no puedes ponerte a limpiar, tampoco puedes salir a andar porque son las 4 de la mañana. Entonces tener varios mecanismos de expresión es importante. ¿Qué puedes hablar emocionalmente? ¿Qué puedes hablarnos? ¿Cómo te definirías? Emocionalmente. Soy una persona que las emociones y yo no se me va muy bien nunca, ¿no? Siempre decía, yo quiero ser de piedra, ¿no? Yo quiero estar en mi caparazón, ser mi tortuga. En algunas poesías he sentido, ¿no? Ese querer... romper la barrera. Romper, sí, esa frialdad también. ¿Tienes por ahí algo? Tengo algunos, pero no sé si tengo de esos. Lo podría mirar. Alguno y que me ha recordado ese tema, ¿no? De algunos poemas de recordar Yo esa tengo frialdad, uno que ¿no? tú no lo sabes, tú no lo has escuchado, que se llama Cantos del Invierno, que habla mucho de esa frialdad, de esa... No es justa la vida, el ángel que esperas retrasa su venida. A veces viene a mi lado. En las duras noches de invierno, en mitad de la noche, él es todo lo que veo. Quédate conmigo, te protegeré de la noche, nunca llegará. Te protegeré de la verdad, no la sabrás toda. Soy el canto del invierno, soy la frialdad en este caso, ¿no? Ese ángel es mi frialdad. Ese ángel lo que hace es decirme que me tengo que quedar ahí estancada, ese frío, ¿no? No, que no pasen las horas, que te quedes en este momento conmigo, es tu atado a la vida. Entonces hay que salir de esa frialdad. Yo cuando aprendí que los sentimientos son importantes y te enseñan, dije, me quité la coraza. Sí que no hay que quitársela del todo y no con todo el mundo, eso es verdad, porque siempre tienes que tener un cuadro de protección y un cuadro de confort también, ya que hemos dicho de salir de la zona de confort, pero tú también tienes que tener tu hábitat, tu zona de confort a nivel tuyo propio, no asocial. Tú te tienes que sentir conforte contigo mismo, conforme. Entonces, tener esa pequeña zona de confort es tener unos sentimientos sanos. Sí. Saber expresarlos de forma sana. Porque no me vale a mí que me digas 20.000 veces te quiero si luego nunca me lo demuestras. Se lleva un trabajo importante detrás, sí. Una tarea. Hay mucho trabajo detrás de salir de ese caparazón, hay mucha psicología también detrás. Entonces, emocionalmente... Ahora mismo positiva. Positiva, ¿no? Positiva, a nivel emocional, a nivel conductual con las emociones,
Sí que yo he tenido muchos años de querer mandarlos a la mierda, decirles, ¿para qué estáis? Para nada, ¿no? Pero luego entender con el tiempo que sirven, que hacen su función. Funcionan para enseñarnos. Para que aprendamos de que las emociones son una barrera buena, una barrera blanda, le digo yo. Una emoción no tiene que ser siempre el miedo, la ira, la rabia. Una emoción puede ser la felicidad, la emoción de ver a alguien que quieres, el amor. Esas barreras yo les llamo barreras blandas. ¿Por qué? Porque el amor, yo de pequeña decía que el amor te destruye. Siendo muy pequeña, decía yo, el amor te destruye. Pero yo aprendí que cuando te expresas emocionalmente, por eso me encerré, es como que te pueden atacar, ¿no? Tú expresas emocionalmente algo y abres una puerta a que esa persona te pueda atacar. Pero no siempre es así. Tienes que saber con quién expresarte, a quién decirle te quiero. Yo no puedo llegar a una persona que llevo 2 meses con ella y decirle te quiero porque no lo siento así. Es a lo mejor falta de maduración. Claro, el hecho de madurar también te da esas tablas. ¿No? La adolescencia, la etapa más convulsa, ¿no? Yo tuve una adolescencia muy buena, pero aún así es una etapa emocionalmente muy de ebullición. Muy de ebullición porque un día estás aquí, otro aquí, otro aquí. Sí, es verdad, cuando pasa el tiempo, si lo maduras, luego lo ves, ¿no? Es decir, el poder de las emociones, ¿no? Sí, el poder de las emociones la química. La química, ahí está. El poder de las emociones es química, es la serotonina y todo eso, ¿no? Pero ya a más de eso, sí, químicamente son unos factores, pero ¿y qué tu cabeza? ¿Qué expresa tu cabeza cuando sientes esa emoción? Te lloran los ojos cuando escuchas música, se te eriza el vello cuando la música que te gusta. Ahí es donde yo creo que hay una parte que no se puede definir por la ciencia. Correcto. Por eso el hecho de juntar ciencia con música, ciencia con poesía. Exacto. Porque hay cosas que la ciencia no va a poder expresar nunca. Exactamente. ¿Por qué escuchando una canción que te gusta se te eriza la piel? Exactamente. Porque hablando de un recuerdo te saltan lágrimas. Eso la ciencia no lo puede expresar. Sí. Por eso el hecho de vivir con las dos. ¿Y qué prefieres? ¿Tantarea ciencia verso o las dos? Pues si yo tuviera que elegir una de forma unilateral, elegiría el verso. Verso. Porque al final la ciencia te da unas tablas, pero los versos te da tablas a nivel conocimientos. A nivel entender el por qué el rojo es rojo, por qué la luz da el color, porque sin luz no hay color. Entonces eso lo puedes entender con la física, la ciencia. Pero ¿cómo te puedes entender a ti mismo si no entiendes de poesía? Si no te comprendes, si no sabes expresarte. Yo prefiero entenderme a mí que entender al universo. Entonces los versos son la base de mi vida. ¿Y no se pueden conjugar las dos? Se pueden conjugar y hay poesías que he hecho algunas de ciencias, pero es muy complicado. Porque al final ahí estás juntando filosofía, ciencia y verso. Entonces ya ese combo a nivel tiempo también para entenderlo los tres es difícil. Trabajando, estudiando, no sé qué, ya llega un momento que tienes que decidir, ¿no? ¿Dónde te puede tantarea seguir la gente? Si quieres también leer tus poesías, si a futuro sacas un libro, que eso deseo. Sí, yo tengo el libro ya preparado para cuando pueda hacerlo. Pues yo tengo un Instagram que se llama Tantarea. Entonces en ese Instagram me podéis buscar. Y luego, ahora mismo no tengo el blog activo por el libro que iba a escribir, me lo desactivé, pero en cuanto lo tenga activo se lo comunico a Gorri y que lo meta. Y antes de darte el papel para que me lo firme, me ha hecho una firma, de la parte que no lo hemos hablado ya para ir cerrando, del voluntariado. Voluntariado, porque también sí, es un... verdad, ahí donde nos conocimos. Ahí voluntariado. Está. Es decir, no quiero dejarla fuera esa parte. No, y más que nosotros nos conocemos ahí, porque esa parte yo creo que nos ha hecho humanos también. Sí, me ha hecho... O más humanos. Más humanos, sí, nos hace humanos, ¿no? Yo desde bien pequeña en Madrid tuve dos compañeros que tenían alguna deficiencia psíquica. Y siempre la gente les atacaba y yo no sé por qué, nunca lo supe hasta que no empecé el voluntariado. Yo me sentía la defensora del pueblo, ¿no? Intentando, no les peguéis, no le ataquéis, que no lo entienden igual que vosotros, ¿no? Que los niños de 6 años son muy malos, son muy crueles, pero los niños todos hemos sido crueles alguna vez, todos, no nos hablamos ninguno. Por A por B hemos sido alguna vez crueles. Entonces yo ya en ese momento entendí que el ayudar era mi base, el hacer que el mundo fuera algo mejor. Yo poner mi chispa, mi 1% para que la sociedad fuera mejor. ¿Y cuál forma fue más correcta, pensé yo? El voluntariado, hasta tal punto que con 12 años en Tres Cantos dije, llegué a la Cruz Roja, les dije, oye, quiero ser voluntaria.
Llega la chica así. ¿Con 12 me dice- años? No. Con 12 años. Sí. 11, 12 años. Me llega la chica y me dice, es que a ti te tenemos que ayudar, más que tú nos ayudes a nosotros. ¿Y cuándo me puedo incluir? Hasta los 2 meses antes de los 16 no puedes, si con un familiar final. 2 meses antes de cumplir los 16 me planté en Cruz Roja de Cartagena y empecé. Y a día de hoy no hago mucho voluntariado porque no tengo mucho tiempo, pero cada vez que puedo, Marítimo. marítimo sobre todo, porque yo y el mar, vamos, para todo mal el mar y para todo bien también. Sí que he estado un año porque me operaron un poco exenta, pero no pasa nada, ahora se retoma. Tú eres socorrista. Correcto, sobre esta acuática, terrestre, Y- de esa, ¿Y qué te llevas del mar? me llevo del mar, la vida, porque el mar es la vida. A día de hoy, exoplanetas que buscan vida, buscan mar, buscan agua. Qué bueno. Eso es la vida, porque bueno. haciendo referencia un poco a esto, Cosmos, el documental de National Geographic de Neil deGrasse Tyson ahora mismo te lo explica muy bien. Tiene muy buena crítica. Sí, está muy bien, yo me lo he visto 3 veces ya. Interestelar 20 Yo es que me lo he visto a trozos, pero, No, está muy pero bien. bestial, la cinematografía, que bueno, bestial. Sí, y aparte de Neil deGrasse Tyson es un astrofísico que sabe muchísimo y es divulgador y él es mentor, él fue instruido por Carl Sagan, otro también muy bueno. Entonces, claro, el ver ese documental te enseña que la vida es el agua. Sin agua, tú y yo no estaríamos hoy aquí, hablando. Somos La prueba me 90% remito. agua, 85%. 85, creo que era 90. ¿Cuánto agradecerle a la Cruz Roja, no, Ana? Cuántas experiencias, cuánta gente he conocido. como Y tú, cuánta ayuda. Y cuánta ayuda se ha dado. Porque yo, al principio, como estaba con la federación y tal, mi vida era Cruz Roja, federación y casa. Sí. Entonces yo le agradezco a una de mis mejores amistades, la que he comentado que de Barcelona y de aquí, por mucha edad mayor que tenga, que tiene 40 y algo años, 50, yo con ella somos uña y carne. Una cosa no quita la otra. Entonces yo le agradezco al voluntariado el hecho de ser como soy a día de hoy. Porque el hecho de cumplir esa vocación de querer ayudar, esa chispa de dar lo mejor de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí. Por eso digo que cuando no estás bien, ¿cómo vas a dar lo mejor de ti? Entonces el voluntariado me ha hecho estar mejor aún de lo que ya estaba en esos momentos. Es como un método de salvación, ¿no? Sí, sí, yo tengo que agradecer mucho. Aquí puedes poner lo que quieras, que lo guardaré con mucho gusto, tarea. Qué enorme, tiraría todo el día oyendo esa filosofía que tienes. Y yo creo que todos deberíamos, pienso que deberíamos de pararnos una vez al día, ¿no? Y reflexionar, pensar, ¿no? En ese silencio. Sí. Vivo yo con una sociedad que no respeta el silencio. No Y yo muchas respeta veces no nada. lo respeto tampoco. El silencio es muy bueno. El silencio te da las tablas para aprender el porqué de las cosas, ¿no? Porque y tú vas a una ciudad y estás en silencio y puedes escuchar 1000 cosas. Igual que si miras para arriba. Mirar para arriba es muy sano, pero ya no las estrellas. ¿Tú te habías fijado en este edificio que tenemos aquí detrás lo bello que es? Sí. Entonces, hoy por ejemplo me decía mi pareja, hoy no me había fijado de lo bello que es este edificio. Entonces, ya no es solo escuchar, sino observar. Es también muy importante, y callar. Escuchar, observar y callar. Totalmente. Como los monos del WhatsApp. Porque callar a veces Qué salva bueno, la ¿eh? vida, ¿no? Callar a veces te da la solución. Pues bueno, Tarea, es un honor y un privilegio tenerte hoy aquí en la Plaza Icue de Cartagena. Nos veremos en más ocasiones. Hombre, eso espero. Y- Yo aquí estoy para lo que sea. Y para cerrar, alguna frase, algo que quieras dejar que la gente que vea este vídeo, que lo escuche luego en podcast, es decir, una frase para marcar. O una frase, una reflexión. Una Tarea. reflexión más es mejor, porque Sí. la frase ahora mismo me va a Te pega más una reflexión. Sí, así. me pega. Pues yo le diría a la gente que me ha escuchado, que me está escuchando a día en este momento, que la vida no es lo que nos han enseñado, que las barreras no son lo que la gente quiere que creamos. Las barreras se rompen y la vida se cambia. Y eso es innato, es decir, si yo no estoy cómoda aquí, ¿por qué tengo que estar aquí? Entonces, crearte incógnitas, preguntarte cosas, te hace que la vida pueda ser más bella y que los corazones sean más sanos. Ha sido un placer, Tarea. Nos vemos. Encantada a ti. Gracias.